Hola, muy buenas tardes. ¿Cómo están? Espero que estén bien y tengan gracia y paz en el Señor. La vez pasada estudiamos acerca de tres preguntas importantes de la Biblia. Hoy vamos a estudiar acerca de otra pregunta. ¿Quiénes eran los hijos de Dios en Génesis capítulo 6, versículo 1 al 4? Con esta pregunta hoy vamos a estudiar. Primero busquemos Génesis capítulo 6, versículo 1 al 4. Génesis capítulo 6, versículo 1 al 4. Voy a leer. Aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra, y les nacieron hijas, y que viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas. Y dijo Jehová: no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años. Había gigantes en la tierra en aquellos días, y también después que se llegaron los hijos de Dios a las hijas de los hombres y les engendraron hijos. Estos fueron los valientes que desde la antigüedad fueron varones de renombre. Algunas personas insisten que los hijos de Dios eran los ángeles. Ellos opinan que los hijos de Dios se casaron con las hijas de los hombres y luego nacieron los gigantes. Por lo cual, los hijos de Dios eran los ángeles. Ellos cometieron pecado con los hombres, por eso salieron los gigantes. Pero esta opinión no es verdad. Aquí, Génesis 6:4, había gigantes en la tierra en aquellos días. Es decir, antes de mezclarse entre los hijos de Dios y las hijas de hombres, ya habían existido gigantes. Por lo tanto, los gigantes ya habían aparecido algunas veces. También, después de mezclarse entre ellos, aparecieron los gigantes. Aquí, versículo 4, habían gigantes en la tierra en aquellos días. Y también después que se llegaron los hijos de Dios a las hijas de los hombres y les engendraron hijos. Estos fueron los valientes que desde la antigüedad fueron varones de renombre. En aquella época era importante la fuerza. Ellos eran gigantes, por lo cual eran fuertes y famosos en aquel momento. En aquel momento la naturaleza era muy buena porque era antes del diluvio de Noé. También los árboles y los animales eran enormes y existían los dinosaurios. Después del diluvio de Noé, también había gigantes en la tierra de Canaán. Los hijos de Aná eran gigantes. Busquemos el libro Números
capítulo 13, versículo 33. También vimos allí gigantes, hijos de Anak, raza de los gigantes, y éramos nosotros, a nosotros parecer como langostas, y así les parecíamos a ellos. También Goliat y su hermano eran gigantes. Primera Samuel, busquemos. Primer Samuel, capítulo 17. Versículo 4. Salió entonces del campamento de los filisteos un paladín, el cual se llamaba Goliat de Gat, y tenía de altura 6 codos y un palmo, y más o menos, y 3 metros de altura. Hoy en día han aparecido fósiles de gigantes en diferentes lugares. Por ejemplo, en una mina de Italia encontraron huesos de gigantes que miden hasta 3,4 metros. Hoy en día también algunas personas son muy altas. La razón por la que salieron los gigantes no era la prueba de que los hijos de Dios eran los ángeles. Además, en Hebreo capítulo 1, versículo 14, dice que los ángeles son todos espíritus ministradores enviados para servicio a favor de los que serán herederos de la salvación. Es decir, los ángeles son servidores de Dios para servicio a los hijos de Dios y no son los hijos de Dios. Además, los ángeles son espíritus. Algunas veces aparecieron como hombres de aspecto, no tienen sexo, no son capaces de reproducirse y no se casan. Busquemos San Mateo, capítulo 22. San Mateo, capítulo 22. Versículo 30. Porque en la resurrección dice casará, dice dará en casamiento, sino serán como los ángeles de Dios en el cielo. Jesús dijo que los ángeles no se casan. Normalmente los hijos de Dios indican los salvos en la Biblia. A veces expresa los ángeles, por ejemplo, en el libro de Job, pero aquí en Génesis indica en los salvos, los descendientes de Seth que menciona en Génesis 5. Y las hijas de hombres se refiere a los descendientes de Caín que menciona en Génesis capítulo 4. Para entender bien este contenido es necesario leer el anterior. En Génesis capítulo 3, Adán y Eva cometieron pecado y fueron rechazados del huerto de Edén. Y luego ellos habitaron fuera de Edén y tuvieron hijos. Entre los hijos de Adán, algunas personas tenían la fe. Ellos sacrificaban los animales esperando a Jesús y otras personas no tenían la fe.
a través de la Biblia nosotros podemos ver dos grupos. Un grupo de los salvos y otro grupo de los no salvos, desde Génesis hasta Apocalipsis. En Génesis capítulo 4 menciona el sacrificio de Caín y Abel. Caín ofreció el fruto de la tierra a Jehová y Abel ofreció los primogénitos de sus ovejas. Dios aceptó la ofrenda de Abel. ¿Por qué? Porque en Hebreo capítulo 11, versículo 4 dice que por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas. Es decir, Abel por la fe ofreció los primogénitos de sus ovejas. Y luego Caín mató a su hermano Abel por la envidia, el enojo. Dios les dio a Adán y Eva otro hijo, Set, en lugar de Abel. Busquemos Génesis capítulo 4. Génesis capítulo 4, versículo 25. Y aconteció, aquí, y conoció de nuevo Adán a su mujer, la cual dio a luz un hijo, y llamó su nombre Set, porque Dios dijo, ella me ha sustituido otro hijo en lugar de Abel, a quien mató Caín. Abel era el símbolo de Jesús, porque por la muerte de Abel nació Set, y por la muerte de Jesús nacieron los cristianos. Set era el representante de los cristianos que nacieron por Jesús. Y luego se tuvo un hijo, lo llamó Enos. En aquel momento los hombres invocaron en el nombre de Jehová. Ellos también tenían la fe y confiaban en Dios. Aquí, capítulo 4, versículo 26. Y a Set también le nació un hijo y llamó su nombre Enos. Entonces los hombres comenzaron a invocar el nombre de Jehová. Y después Enos, quien era uno de los descendientes de Set, también tenía la fe. Él caminó con Dios 300 años y tuvo testimonio de agradar a Dios. Y luego Dios le llevó al cielo sin muerte. Busquemos Génesis capítulo 5, versículo 21. Vivió Enoc 65 años y engendró a Matusalén, y caminó Enoc con Dios. Después que engendró a Matusalén 300 años, engendró hijos, hijas, y fueron todos los días de Enoc 365 años. Caminó pues Enoc con Dios y desapareció porque le llevó Dios. En el libro de Hebreo, capítulo 11, el cual es el capítulo de la fe, menciona los nombres de Abel, Enoc y Noé. Por lo tanto, en aquella época, los descendientes de Set tenían la fe. Ellos sacrificaban animales como Abel mediante Génesis 7, 2, y podemos saberlo. Busquemos
Génesis capítulo 7, versículo 2. De todo animal limpio tomarás 7 parejas, macho y su hembra. Mas de los animales que no son limpios, una pareja, el macho y su hembra. Dios le mandó a Noé, todo animal limpio tomarás 7 parejas. ¿Para qué? Para sacrificarlos a Dios. Ya existía el sacrificio, la sangre de los animales antes del diluvio de Noé. Después del diluvio, Noé sacrificó los animales. Aquí, capítulo 8, versículo 20. Y edificó Noé un altar a Jehová, y tomó de todo animal limpio y de toda ave limpia, y ofreció holocausto en el altar. Noé edificó un altar, ofreció holocausto de todo animal limpio a Jehová. A través de esta acción podemos saber que existía el holocausto de los animales antes del diluvio de Noé. Los hijos de Seth sacrificaban los animales esperando a Jesús por la fe. Ellos eran los hijos de Dios, eran salvos. Sin embargo, los descendientes de Caín no invocaban a Dios y sacrificaban los animales, sino solo buscaban las cosas carnales cometiendo pecado, lo cual se menciona en Génesis capítulo 4. Lamé, quien era uno de los descendientes de Caín, tomó 2 mujeres la primera vez y mató a un joven. Él era asesino como Caín. Génesis capítulo 4, versículo 23. Y dijo Lamé a sus mujeres: Ada y Sila, oí mi voz, mujeres de Lamé, escucha mi dicho, que un varón mataré por mi herida, y un joven por mi golpe. Con el paso del tiempo, antes del diluvio de Noé, estaban llenos de pecado. En el mundo, los descendientes de Seth se casaron con los descendientes de Caín. Ellos se mezclaron con los descendientes de Caín y se volvieron carnales. Dios les dio un periodo de tiempo, 120 años, para arrepentirse. Aquí, Génesis capítulo 6, 3. Y dijo Jehová: no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años. Pero ellos no se arrepintieron. Por eso ellos murieron por el castigo mediante el diluvio de Noé. Dios no quiere que los hijos de Dios se casen con los mundanos. Segunda de Corintios, busquemos Segunda de Corintios, capítulo 6. Segunda de Corintios, capítulo 6, versículo 14. No os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? ¿Y qué concordia a Cristo con Belial? ¿O qué parte el creyente con el incrédulo? ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos?
porque vosotros sois el templo de Dios viviente, como Dios dijo, habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Solo la familia de Noé, 8 personas, guardaban la fe entre los hijos de Dios. Y ponemos aquí Génesis capítulo 6. Génesis capítulo 6, versículo 8. Pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Estas son las generaciones de Noé. Noé, varón justo, era perfecto en sus generaciones. Con Dios caminó Noé y engendró Noé 3 hijos, a Sem, a Cam, a Jabet. La familia de Noé construyó el arca conforme a la palabra de Dios. Sobrevivió en medio del diluvio por la fe. El resto de los hombres, todos murieron. Era digno que los descendientes de Caín muriesen porque ellos no estaban relacionados con Dios. Pero los descendientes de Seth tenían la fe y sacrificaban animales. Aunque ellos se corrompieron mezclándose con los descendientes de Caín, mundanos, pero ellos eran salvos. Por eso Dios encarceló sus espíritus hasta la venida de Jesús por castigo. Y luego Jesús vino, murió y después, durante 3 días antes de la resurrección, predicó a estos espíritus el evangelio. Busquemos primera de Pedro, capítulo 3. Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 18. Porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo en la voluntad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu, en el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados. Aquí la cárcel no era el cielo o el infierno, tampoco el purgatorio, sino un lugar especial que Dios preparó para los descendientes de ese para castigar. Aquí, versículo 20, los que en otro tiempo desobedecieron cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca en la cual pocas personas, es decir, 8, fueron salvados por agua. Aquí, los que en otro tiempo desobedecieron se refiere a los descendientes de Seth que estaban encarcelados. Aquí dice, cuando una vez esperaba la paciencia, significa que Dios esperó 120 años. Y pocas personas, es decir, 8 fueron salvados por agua, el resto de las personas y todas murieron. Especialmente los espíritus de los descendientes estaban encarcelados hasta la venida de Jesús. Jesús pagó todos sus pecados, les predicó el evangelio, por eso ellos pudieron salir de la cárcel. Y, capítulo 4, versículo 6, primera de Pedro, capítulo 4, versículo 6. Porque
Por esto también ha sido predicado el Evangelio a los muertos, para que sean juzgados en carne según los hombres, pero vivan en espíritu según Dios. Aquí los muertos se refiere a los espíritus encarcelados que se menciona en 1 Pedro capítulo 3. ¿Por qué el apóstol Pablo escribió esta palabra? Para enseñar que si los hijos de Dios no viven distinguidamente como los descendientes de ese, habrá castigo. Por eso los hijos de Dios deben vivir santamente conforme a la voluntad de Dios, separados del mundo. Que segunda de Pedro, primera de Pedro, capítulo 4, versículo 2 y 3, para no vivir el tiempo que resta en la carne conforme a las concupiscencias de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. Baste ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles, andando en lascivias y concupiscencias y embriagueces y orgías y disipación y abominables idolatrías. Hoy hemos estudiado acerca de la pregunta: ¿quiénes eran los hijos de Dios en Génesis capítulo 6, versículo 1 al 4? La respuesta es los descendientes de Seth. Ellos tenían la fe y sacrificaban la sangre de los animales esperando a Jesús. Pero ellos no vivieron separados del mundo y se mezclaron con los descendientes de Caín. Por eso ellos murieron por castigo mediante el diluvio de Noé. Dios comenzó la nueva historia a través de la familia de Noé, quienes vivían en la fe. Debemos tomar la lección de la santidad por los descendientes de Seth. La voluntad de Dios es nuestra santificación. Hoy hasta aquí nos veremos la próxima vez. Que tengamos buen fin de semana con la